Y los planes de reactivación de la economía también pasan, y esto es muy importante porque pasan por el campo colombiano. Hacia allí se dirigen buena parte de estos recursos de crédito anunciados por el gobierno. Doctor Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Un saludo a usted, a todos los televidentes. Muchas gracias por tenerme en este programa. Doctor Mejía, ¿en qué consisten esas líneas, esas nuevas opciones que tendrán ahora los agricultores que serán canalizadas a través de su banco? Bueno, nosotros tenemos una batería de líneas muy favorables para el agro colombiano. Este gobierno ha hecho un esfuerzo sin precedentes para lanzar unas líneas con subsidios a la tasa de interés. Por ejemplo, la línea de crédito para mujeres afrodescendientes que comercializan productos agropecuarios. Eso sirve, por ejemplo, para las señoras que trabajan en las plazas de mercado. La estamos aplicando mucho en Buenaventura, para las mujeres que venden pescado. Esta es una línea de crédito que sale al IBR menos 2 puntos, que en la práctica es al 0%. Está la línea, por ejemplo, a toda máquina, que es esta línea para cualquier inversión en activos fijos que aumente la productividad. Entonces, cualquier inversión en un beneficiario de café, o para unos pescadores comprar un motor, o una guadañadora, o un tractor en la producción agropecuaria. Esa línea para pequeños productores tiene una tasa del 3.6% anual. Es decir, son unas líneas realmente muy favorables. O agricultura por contrato, que es uno de los programas bandera de este gobierno en el sector agropecuario, donde los campesinos se integran en cadenas con compradores para evitar intermediarios. Cuando tienen contratos con estas personas para que les compran su cosecha por anticipado, pueden acceder a créditos al IBR, los pequeños productores, IBR menos 1.1. Esto es un 0.7% al año. Pero también me parece muy destacable ese anuncio del presidente Duque de ampliar el programa Unidos por Colombia, que es ese programa de garantías extendidas del Fondo Nacional de Garantías, porque no olvidemos, Víctor, que el Banco Agrario también tiene una actividad en sectores diferentes del agropecuario y ha cumplido un papel muy importante. Ha sido líder el Banco Agrario en la colocación de estas líneas de crédito para empresas afectadas por la pandemia, especialmente micro y pequeñas empresas y trabajadores independientes. Nosotros ya hemos colocado 700.000 millones de pesos desde que empezó la pandemia con estas líneas que tienen el respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Y es muy importante que el gobierno nacional hubiera extendido este beneficio, porque eso es lo que nos permite a los bancos asumir un riesgo adicional y poder atender estas empresas que han estado afectadas por la pandemia. Doctor Mejía, antes de hablar de ese tema del respaldo con garantías, pero sí para entender un poco cómo está el mercado de las tasas de interés, cuando usted me habla de una tasa del 0% o del 1% efectivo anual o del 3,6% inclusive efectivo anual, cuando ese agricultor o productor agropecuario va a un banco comercial, allí recibe ¿qué tipo de tasa de interés para compararlas más o menos? Bueno, el campo colombiano tiene el beneficio de que puede acceder al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. El Sistema Nacional de Crédito Agropecuario es un conjunto de entidades y de políticas públicas que le dan unas condiciones favorables a los productores agropecuarios. No hay un sistema para otro sector de la economía como lo hay con el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos vienen por Finagro, que es un banco de segundo piso, y los subsidios a la tasa vienen del presupuesto nacional. Esa es la razón por la cual el Banco Agrario puede colocar créditos al 0%, porque del presupuesto nacional le trasladan ese subsidio. Pero no solamente el Banco Agrario puede hacer eso, cualquier banco privado en Colombia tiene acceso a esos mismos instrumentos, digamos, de la política pública. Lo que pasa es que el banco por excelencia, que tiene la colocación y el mercado y la red bancaria en la ruralidad para colocarle al pequeño productor, es el Banco Agrario. Por eso nosotros colocamos la mayor cantidad de ese crédito de redescuento, especialmente de pequeño productor. Pero cualquier banco privado puede hacer estas colocaciones a cero interés, como yo le estoy contando, porque pueden acceder al subsidio que les traslada Finagro. Doctor Mejía, ahora sí sobre las garantías, que es básicamente, aquí lo hemos explicado mucho, es la figura del fiador, ¿no? El mismo gobierno se pone en el papel del fiador para que
las entidades crediticias presten, otorguen créditos con mayor facilidad a los empresarios. Pero estas garantías también aplicarán para esos mismos ejemplos que usted me acaba de comentar, es decir, la señora que vende mercado en una plaza o el pequeño productor que quiere comprar una máquina para moler café. ¿Ellos también pueden tener créditos garantizados, respaldados por el fiador? Claro que sí. Parte del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario es un fondo de garantías especial para ellos que se llama el Fondo Agropecuario, Fondo de Garantías Agropecuarias, Fondo Agropecuario de Garantías, perdón. Ese fondo tiene una cobertura del 80% para pequeño productor. Siempre ha existido. El fondo que el gobierno fortaleció para poder atender a los microempresarios de sectores diferentes al agropecuario es el Fondo Nacional de Garantías. Antes de la pandemia, el Fondo Nacional de Garantías tenía una cobertura hasta el 50%, es decir, la banca colombiana, y lo utilizan, siempre se ha utilizado, la banca privada, utilizan Fondo Nacional de Garantías para prestarle a las pymes, a las MIPYME, pero antes de la pandemia la cobertura era del 50%. Con pandemia, y ese fue el programa Unidos por Colombia, el gobierno nacional amplió esa cobertura hasta el 80% y en algunos casos hasta el 90%. Y la comisión que deben pagar los deudores, pues obviamente se volvía muy costosa por esa cobertura tan amplia, entonces el gobierno decidió subsidiar esa comisión. Digamos que esto fue parte de ese paquete de medidas tan efectivo, tan oportuno, tan pertinente que el presidente Duque le dio a la economía colombiana el año pasado en abril para mitigar los efectos de la pandemia. Ese programa Unidos por Colombia se extinguía en este mes de junio y lo que el presidente Duque ha anunciado es que lo va a ampliar hasta el final del año. Y eso implica un esfuerzo fiscal enorme, porque ampliar esas garantías significa que el gobierno nacional, el presupuesto nacional, tiene que capitalizar, tiene que ponerle recursos a ese Fondo Nacional de Garantías para subsidiarle las comisiones a los deudores. Claro. Muy importante esa medida del gobierno. Doctor Mejía, una última pregunta muy rápida. ¿Cuánta plata tiene el Banco Agrario ahorita, en este momento, para otorgar créditos a través de todas estas nuevas líneas? ¿Y cuántos agricultores podrían salir beneficiados? Bueno, nosotros somos un banco con una solvencia suficiente para colocar pues una cantidad muy cuantiosa de recursos. Digamos que la limitante no son los recursos, nosotros tenemos la red bancaria más grande del país, tenemos suficiente liquidez, suficiente margen de solvencia. Al banco le hemos aumentado las capacidades, lo dije en este programa la vez pasada que usted me invitó, y eso nos ha permitido crecer los desembolsos significativamente y crecer la cartera. Nosotros estamos todos los días haciendo nuestro mejor esfuerzo para que más productores entren a beneficiarse de estas líneas subsidiadas. Hemos crecido los desembolsos, el año pasado los crecimos al 24% versus el año 2019, aún en pandemia, y este año los estamos creciendo alrededor del 30%. También quería hablarle, Víctor, rápidamente sobre el plan de alivios que el presidente Duque anunció ayer. Este es un plan de alivios para deudores que al corte de diciembre del año pasado tuvieran al menos 6 meses de mora. Hay que aclarar que esto no es para cartera vigente. Por supuesto que no podría ser para cartera vigente porque se afectaría el pago de los créditos para el Banco Agrario. Y los alivios pues se van aumentando en la medida que la morosidad pues es mayor. Entonces, para cartera castigada, esas deudas que le dejaron de pagar al banco hace años, hace 2, 3 años, cartera que ya está castigada, para pequeño productor podemos llegar hasta quitas de capital del 80%. Esta es una facultad que le da esta ley al Banco Agrario para hacer acuerdos de pago que sean muy flexibles para que la gente se ponga al día y puedan otra vez acceder al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. Esto ayuda mucho a la reactivación económica, claro, porque por esta vía se podrán reactivar cerca de 200.000 deudores que obviamente podrán acceder nuevamente a crédito y seguramente pues podrán crecer sus emprendimientos. Doctor Mejía, muchas gracias. Una feliz noche. A usted muchas gracias, Víctor. Con estas noticias para el sector agropecuario hacemos nuestra nueva pausa, pero ya les contaremos cómo está Colombia frente a otros países en cuanto a la licencia de paternidad. Ya regresamos.